Bien, pues vamos a continuar entonces, gracias por reconectarse. Vamos a seguir resolviendo este problema que teníamos de un circuito mixto de capacitores. Nos quedamos en el punto en que estábamos determinando precisamente este voltaje que existe entre los capacitores 2, 3 y 4, porque lo necesitamos precisamente para poder determinar esta carga en el capacitor 3. Y entonces veíamos que, como conocemos la carga que hay en el capacitor 2, 3, 4, porque la calculamos ya aquí, y vimos que era igual a la carga total del circuito, entonces utilizamos ese valor y dividimos entre la capacitancia total, entre la capacitancia equivalente de estos capacitores 2, 3 y 4, que también ya la calculamos, que es de 23.3 microfaradios, y con eso podemos obtener el voltaje que hay en estos capacitores 2, 3 y 4. Vamos a obtener aquí el voltaje que hay aquí entre estos capacitores 2, 3 y 4. Eso es lo que vamos a obtener ahorita. Y entonces si hacemos esta operación, muchachos, 58.24, perdón, 58.4 entre 23.33, ¿cuánto me da? ¿2 qué? 2.50. Es decir, 2.5. 2.5. Y vemos que los micros que tengo aquí arriba con los micros que tengo aquí abajo se eliminan y coulombs por faradio me va a dar volts. Entonces, 2.5 es el voltaje que existe entre los capacitores 2, 3 y 4. Y entonces, si vemos, ese voltaje es este. Aquí está el voltaje 2, 3, 4. Y ese voltaje es el mismo que tiene el capacitor 2 y 4, el equivalente, y es el mismo que tiene el capacitor 3. Entonces, de ahí podemos obtener este voltaje 3. Y entonces sí podemos asegurar que este voltaje 3 va a ser 2.5 volts multiplicado para encontrar esta carga por la capacitancia 3, que es la capacitancia de este capacitor de 20 microfaradios. 20 microfaradios. Y entonces si multiplico 2.5 por 20, eso me va a dar 50. 20 por 20, sí. 50. 50 micros, el micro no lo operé para nada. Y volts por faradio me va a dar coulombs, la unidad de carga. Coulombs, 50 microcoulombs. Y entonces ya pude determinar con eso la carga que tengo en el capacitor 3. La carga del capacitor 3 va a ser de 50 microfaradios. Bien, lo único que me resta es determinar cuánto vale la energía potencial del capacitor 5, que es esta otra cosa que me están preguntando. ¿Cuánto vale la energía potencial en el capacitor 5? Si se acuerdan, teníamos más de una forma de calcular la energía potencial, es decir, incluso 3 formas diferentes de calcular la energía potencial. ¿Cuál podríamos usar para calcular esta energía potencial? Acuérdense de una. Podría ser la de Q por voltaje entre 2, la carga por voltaje entre 2. La carga por el voltaje entre 2. Vamos a ver. Si yo quisiera calcular la energía potencial 3, voy a cambiar de color para diferenciar. Si yo quisiera calcular la energía potencial, en este caso la 5, dice, nos decía Miguel que es que la carga por el voltaje, ¿verdad? Sí. Carga por el voltaje entre 2. Y como quiero la energía potencial 5, pues tendría que ser la carga 5 por el voltaje 5 entre 2.
La pregunta es, ¿conozco cuánto vale la carga del capacitor 5? No, No, ¿verdad? Entonces tendría que determinarla. Y tampoco conozco cuánto vale el voltaje del capacitor 5, porque aquí, perdón, no es el capacitor 5, es el capacitor 4. El que quiero encontrar la energía potencial es el capacitor 4. Entonces la carga, necesitaría yo la carga del capacitor 4 y el voltaje del capacitor 4. Entonces, yo aquí lo único que sé cuánto vale es cuánto vale el voltaje del capacitor 2, 3 y 4, y aquí veo que es igual al voltaje que hay entre 2 y 4, y que es el voltaje que hay entre 2 y 3. Entonces ese voltaje está compartido entre estos dos capacitores. Tendría yo que determinar cuánto vale exactamente el voltaje solamente en este capacitor, y entonces como que se me va a complicar la situación. ¿Alguna otra posibilidad para calcular energía? Podría ser la de capacitancia al cuadrado sobre 2 por, digo, la de carga eléctrica al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. A ver, entonces si quiero utilizar la energía potencial 4 y quiero calcularla a partir de la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, bueno, es posible. La capacitancia la conozco, no tengo problema, pero otra vez tengo que determinar la carga 4 y elevarla al cuadrado. Y ahora tengo el problema que pues no tengo, todavía no conozco la carga 4. Conozco cuánto vale la carga 234, pero la carga 234 es la carga entre este y este equivalente. Entonces como que otra vez se me sigue complicando, tendría yo que calcular primero esta carga 4 para poder aplicar esta. Tenemos una tercera posibilidad, ¿no? ¿Cuál es la tercera posibilidad? La Capacitancia por capacitancia, voltaje al cuadrado sobre 2. Perdón, me distraje, ¿cuál es? ¿Cómo me dijeron que era? Capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. De capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. Y creo que todas están complejas. De todas maneras, necesito determinar el voltaje 4. Es decir, necesito determinar qué voltaje aparece aquí. Entonces, pues no va a ser tan simple. Necesito determinar primero ese voltaje 4 para poder saber cuánto vale la energía, o necesito determinar esa carga 4. ¿Qué será más fácil? Bueno, voy a ver aquí. Aquí ya conozco, muchachos, el voltaje 234, ya sé cuánto hay el voltaje 234, y entonces ya sé cuánto voltaje hay entre 2 y 4. Y además conozco esta capacitancia equivalente de la 2 y la 4. Entonces yo pudiera calcular fácilmente cuánto vale la carga en estos capacitores 2 y 4, ¿no? ¿Sí? Si vemos, si vemos ese razonamiento, por ejemplo, ¿cuánto vale la carga 2 y 4? ¿A qué sería eso igual? Pues de acuerdo con esto, de que queso, vaca y crema es al voltaje 2,4 por la capacitancia 2,4. Y el voltaje 2,4 ya lo conozco porque lo calculé aquí, es igual al voltaje 234 y es igual al voltaje 3. Es este que utilicé aquí, de 2,5 volts. ¿Sí lo vemos eso, muchachos? ¿Lo vemos claro? sí, profe. Bueno, aquí nada más pues estoy buscando la forma más fácil, pero pudiéramos hacer algo
La otra sería empezar a calcular todos los voltajes, todas las corrientes, hasta que diéramos con la que, digo, todos los voltajes, todas las cargas, hasta que diéramos con ella. Pero bueno, aquí necesito el voltaje 2.4, aprovechando que ya lo conozco, porque ya calculé el 234, que es igual al 3, entonces son 2.5 volts, que es mi voltaje 234, que es igual a 3, que es igual al 2.4, multiplicado por la capacitancia 2.4, que es el equivalente que encontré de 2.4, fue el primero que hice, de 3.33 microfaradios. Y entonces ya puedo determinar cuánto vale la carga en el capacitor 2.4. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 2.5 por 3.33, muchachos? 7, 8 punto y algo. 8.32. Gracias, 8.32. 8.32 micro coulombs. El micro no lo había operado y volts por faradio me da coulomb. Entonces ya encontré cuánto vale la carga 2.4, que sería la carga que está en este arreglo. Lo voy a volver a resaltar. Y si me doy cuenta, muchachos, aquí este arreglo de 2.4 son dos capacitores en serie. Como ya calculé la carga que hay entre estos capacitores 2 y 4, ¿qué puedo determinar de ahí, muchachos? ¿Cómo es la carga del capacitor 2 y cómo es la carga del capacitor 4? Iguales. Son iguales, ¿no? Entonces, esta carga 2.4, para que no se me olvide, voy a escribir aquí que esta carga 2.4 va a ser exactamente igual a la carga que hay en el capacitor 2 y va a ser exactamente igual a la carga que hay en el capacitor 4, porque los dos están en serie. Y entonces, ya que calculé la carga 2.4, pues ya puedo asegurar que tengo el valor de la carga 2.4. Y entonces, pues ya puedo aplicar exactamente esta ecuación para encontrar el valor de esta energía potencial. Porque nosotros necesitaría yo calcular el voltaje y el voltaje sería otro paso adicional. Entonces, pues ya que tengo la carga, voy a aprovechar eso y voy a calcular la energía potencial 4 con esa expresión que acabo de subrayar. La energía potencial 4 va a ser igual a la carga 4, que ya aquí dijimos que es igual a esta carga de 8.32 microcoulombs. Microcoulombs, pero además es al cuadrado, dividida entre 2 veces la capacitancia, es decir, 2 veces por la capacitancia de este capacitor 4. ¿Cuánto vale la capacitancia del capacitor 4? 5 microfaradios. 2 por 5 microfaradios. Y entonces, elevado al cuadrado 8.32, muchachos, ¿cuánto es? 8.32 al cuadrado, muchachos. 61.22. Perdón, 60 y cuánto? ¿Cuánto fue, muchachos? 60 y cuánto? 69.22. Gracias. 69.22. Estos micros con este cuadrado se van a quedar y entonces me va a quedar aquí nada más un micro. Y esto va dividido entre 2 por 5, me va a dar 10. Y me van a quedar coulombs por faradio, que son coulombs cuadrados por faradio, que son joules. Entonces, si yo divido esto, voy a tener finalmente un resultado que la energía potencial que almacena este capacitor 4 va a ser igual a 69.2 entre 10, pues va a ser 6.92 microjoules. Este es mi resultado de la energía
potencial que puede almacenar este capacitor 4, debido desde luego a la forma en que está conectado y al arreglo que forma con los demás capacitores. Y entonces encontré los 3 parámetros que me pedían: el voltaje en el capacitor 1, la carga en el capacitor 3 y la energía potencial en el capacitor 5. Son estos 3 incógnitas. Y prácticamente ya terminamos este problema, muchachos. Entonces, aquí hay que ver que cuando necesitamos resolver problemas de este tipo, tenemos que ir primero reduciendo el circuito a un circuito más simple, que en este caso me dio un circuito serie para poder obtener la capacitancia total, pero pudiéramos obtener en lugar de eso un circuito paralelo para poder obtener la capacitancia total, dependiendo cómo estén conectados estos capacitores. Pudiera ser el caso. Pero una vez que llegamos a la capacitancia total, lo que seguiría es calcular una carga total y con esos valores empezar a regresar hacia atrás en los circuitos previos equivalentes que hemos hecho para poder determinar los voltajes o las cargas individuales de cada arreglo, y de ahí poder encontrar los valores individuales que nos pidan calcular. Entonces es un proceso de ida y vuelta. Primero vamos a reducir el circuito a un circuito más simple para poder calcular la capacitancia total, y luego vamos a empezar a regresar para encontrar las capacitancias, perdón, las cargas o los voltajes individuales o las energías individuales que se nos soliciten. Más o menos de manera general, así es el proceso para resolver estos problemas, muchachos. Ya tienen ahí unos ejercicios planteados para estos circuitos también, y pues es cuestión de empezarlos a trabajar. En la siguiente sesión vamos a hacer un problema adicional de pero sería bueno que ya hayan intentado resolver los que ya están propuestos para que traigan sus dudas al respecto, muchachos. En relación a esto que acabamos de hacer, muchachos, ahorita, ¿alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pregunta que quieran hacer? Muchachos. No, profesor. No, profe. No, profe. No, profe. ¿Ha quedado claro? Medianamente claro. Yo sé que a lo mejor de pronto es demasiada información, pero pues es cuestión de ir buscando la lógica. ¿Sí? ¿Consideramos que quedó claro el día de hoy? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy hasta aquí vamos a dejar esta parte de la resolución del problema. Únicamente quiero que revisemos algunos detalles con su primer reporte de práctica para que no volvamos a la misma situación y haya necesidad de penalizarlos en su práctica, ¿no? Porque hay algunas situaciones que no están del todo bien. Entonces, si no hay ningún comentario adicional para esto, muchachos, voy a dejar de compartir esto. Vamos a revisar un poquito sus reportes de práctica que me entregaron para ver algunos detalles y dejar en claro eso. ¿Vale? Entonces, voy a compartir ahora voy a cerrar esto primero porque si no me va a meter ruido. Voy a compartir ahora el navegador en donde están guardados sus reportes de práctica y vamos a ver algunos detalles. Les decía, muchachos, para esta práctica del segundo parcial, ustedes van a armar sus propios equipos. Vayan de una vez pensando con quién se van a reunir. Equipos de 5 personas, muchachos. Máximo, como somos 48 en este grupo, máximo 3 equipos de 6 personas. Los primeros que se registren con 6 personas son los que van a poder tener 6 personas. El resto va a tener 5 integrantes. Y entonces, deje que responda a mi internet para que podamos ver esos detalles de las prácticas.
¿Alguna duda, muchachos? Les digo, les voy a publicar un documento en donde ustedes van a elegir, van a poner ahí a qué grupo, a qué equipo pertenecen. Van a poner nada más el número y van a poner un color distintivo de su equipo. Y, y ahí voy a ver quién está en cada equipo. Después, uno de ustedes me va a mandar su dirección de correo y le voy a dar acceso a una carpeta en donde está el reporte de donde van a poder trabajar el reporte del equipo, y esa persona se va a encargar de darle permisos a sus compañeros de equipo para que editen ese documento, y todos los integrantes del equipo, y dije todos, deben de aparecer como que trabajaron en ese equipo, porque es uno de los detalles que tenemos aquí que vamos a visualizar ahorita. Se trata de un trabajo colaborativo, no se trata de que hagamos el trabajo por nuestro lado y le encarguemos a una persona que haga la presentación. Por eso es una presentación que podemos compartir y que todos la podemos trabajar incluso al mismo tiempo o en diferentes tiempos, pero todos podemos trabajar sobre el mismo archivo sin necesidad de estar intercambiando enviándonos información. Simplemente accesamos al archivo todos y todos podemos poner nuestra parte ahí. Entonces ese es un primer detalle que quiero que nos quede claro, porque tengo aquí esta situación, muchachos, les voy a mostrar. No quiero evidenciar a nadie, solamente quiero que esto no se repita. Tengo esta práctica, no me acuerdo qué equipo es este. Bueno, para empezar aquí les falta el número del equipo, primer punto. Y después, cuando yo reviso... Sí dice número de equipo, ¿no, profe? Dice práctica... Ah, sí, perdón, ahí está el número de equipo, perdón. Pero cuando yo reviso el trabajo sobre este archivo, lo único que veo es que aparecen 2 personas que intervinieron en él, de 5 que se supone que son los integrantes de este equipo. Entonces, me imagino cuál fue la situación, pero si fuera yo mal pensado, diría que 2 personas trabajaron en este archivo y las demás no hicieron nada, que seguramente me equivoco. No, sí trabajamos todos, profe. No, sí trabajamos todos, profe, pero enviamos la información así como usted dijo a una persona para que uniera toda la información. Se trata de que todos trabajemos sobre este archivo, porque yo puedo ver aquí qué es lo que hace cada persona, cada palabra que escribe, cada imagen que coloca, yo puedo ver quién la puso. Y entonces a mí me da la idea que esto lo hizo una persona y nada más. Entonces, muchachos, vamos a evitar eso. Se trata de que todos trabajemos sobre este archivo, que todos colaboremos para armar este reporte y precisamente pues, que nos enseñemos a trabajar de esa manera, porque pues esa es la forma que en el futuro vamos a tener que trabajar, muchachos, aunque estemos todos separados, aunque estemos todos distantes, incluso si estuviéramos asistiendo a la escuela juntos, pues llegará el momento que tendremos que trabajar desde diferentes puntos sobre el mismo documento, y es para que se vayan habituando a esto. Entonces, para que yo pueda ver su trabajo, pues necesitan aparecer aquí como que trabajaron sobre este documento, y eso se va a ver inmediatamente en cuanto ustedes accesen y hagan lo que tengan que hacer sobre este documento, va a quedar ahí registrado. Entonces, nada más les pido que cuidemos esa parte, por favor. Perdón. Entonces, ese es un primer detalle. Tengo otros detalles, aquí no sé qué pasó, no sé si hubo una edición final fallida, pero esta práctica no tiene nombre de práctica ni nada. Entonces, no sé qué pasó por aquí. ¿Saben de quién es? Ilian. Sí, bueno, es de mi equipo. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué no tiene título?
No sé. ¿Tuvo Es que alguna? nosotros nos dividimos por las partes y a una persona le tocó la portada y así, pero la Entonces, verdad no la había visto. persona que le tocó la portada no hizo su trabajo, porque aquí está la práctica sin título, están los integrantes, no hay nombre de equipo, no hay nada. Y entonces igual yo puedo ver quién hizo cada cosa. Y ya revisé, de hecho, y no hay ningún punto en donde esto estuviera hecho. Entonces seguramente tendría yo que meterme a ver quién falta aquí que no aparece, que aparece en la lista y que no aparece en esta relación de las personas que trabajaron en el equipo. Pero bueno, vamos a evitar eso, muchachos. Vamos a hacer cada quien nuestra parte que nos corresponde. Y si alguien no hizo lo que le corresponde, muchachos, pues no necesita aparecer aquí. Con la pena, quien no haya colaborado en este archivo, pues no tendrá derecho a recibir una calificación, porque eso es parte de la honestidad en este trabajo, muchachos. Entonces hay que cuidar también esa parte. Ahí les encargo. Sí, profesor, está bien. Gracias. Y por último, la otra es una cuestión de forma nada más. El resto de los trabajos están en el orden que deben de estar, pero aquí tengo un ejemplo adicional. Igual no se trata de evidenciar, muchachos, simplemente quiero que no se vuelva a repetir esta situación. Lo que tenemos aquí son dos prácticas en una, y dijimos que íbamos a hacer dos reportes en un solo archivo. Entonces aquí lo que tienen es una revoltura, porque me ponen, entiendo que la introducción teórica de las dos prácticas juntas, que no se puede diferenciar, el desarrollo de las prácticas, pues ahí combinado, la práctica 1 y a continuación, exactamente a continuación la práctica 2, y luego el cuestionario de la práctica 1, y luego el cuestionario de la práctica 2, y entonces hay una verdadera revolución, de tal manera que no se puede leer adecuadamente este reporte. Entonces, eso es solamente una cuestión de forma, muchachos. Si estamos realizando dos prácticas, hacemos el procedimiento completo de una y lo determinamos, empezamos el segundo y hacemos el procedimiento completo de la otra para tener un orden y una presentación adecuada a nuestro trabajo. Entonces, esa es la observación para esta práctica, muchachos. Vamos a evitar esto y desde luego vamos a respetar la secuencia en que está nuestro instructivo de práctica, es decir, pues viene el objetivo y viene la introducción teórica y viene el desarrollo y luego viene el cuestionario, porque a veces ponen la introducción teórica y después viene el cuestionario y al final viene el desarrollo. Entonces vamos a respetar el orden en que está descrito su instructivo de práctica, por favor. Entonces, esas son las observaciones básicamente que tenían respecto de estos reportes de práctica. Estos son del primer parcial. Van ustedes a tener en el segundo parcial, les decía, les voy a publicar este archivo, que es un archivo donde ustedes van a registrar su número de equipo. Cada quien se van a poner de acuerdo, desde luego, con sus compañeros y van a poner uno o cada uno de los integrantes del equipo va a accesar a este archivo y va a poner el número de equipo que le corresponda y un color característico para ese equipo. ¿Vale? Y de esa manera yo voy a saber quién está en cada equipo. Y una de las personas del equipo me va a mandar su correo para que yo le dé acceso a la carpeta en donde está el reporte de práctica. Esta carpeta donde va a estar solamente un archivo para hacer el reporte. Cada integrante que me mande su correo va a tener que hacer una copia de este archivo para ahí hacer su reporte. No trabajen sobre este, sino hagan una copia de este archivo y ahí van a generar su reporte. Supongo que ya saben cómo hacerlo, pero si no, pues de una vez les digo, simplemente se colocan sobre este archivo, le dan clic con botón derecho y dicen crear con una copia y con eso ya tienen su copia de este archivo donde van a trabajar. Desde cual le ponen el nombre adecuado, ya tiene un nombre, pero si le ponen el nombre adecuado, pues será
que le corresponda a su equipo. Le doy aquí cambiar nombre y este se va a llamar el reporte de la práctica. Voy a suponer que es el del equipo número 1. Entonces nomás le agrego al final número 1 para distinguirlo de los demás. Y ya está. Este es el archivo que voy a utilizar para hacer el reporte de práctica. Y le debo de dar acceso a mis compañeros. O sea, necesito los correos de mis compañeros de equipo para poderles dar permiso de edición y que pueda trabajar en este archivo y pueda agregar su información y colaborar con nosotros en la elaboración de este reporte. Entonces, estando este archivo abierto, incluso desde la vista anterior, quien haya generado la copia de este archivo va a compartir este archivo con este botoncito de la derecha y le va a aparecer este cuadro de diálogo y aquí va a agregar los correos electrónicos de sus compañeros e incluso va a agregar el mío para que yo también tenga acceso y pueda revisar esta práctica cuando esté terminada y pueda asignar la calificación que les corresponda. Si no me dan acceso a este archivo, muchachos, yo no lo voy a poder ver y entonces no voy a poder calificar su práctica. Entonces, hasta ahí vamos tomando nota de todo eso, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿No? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, va a ser un reporte similar. De hecho, vamos a hacer nuevamente dos reportes de práctica de manera similar a lo que hicimos anteriormente. Les voy a compartir una carpeta con materiales que ya tenemos incluso aquí, con materiales con los que van a armar su reporte. Y una vez aprovecho para practicar 5 y 6 de física 3. Les voy a compartir estos materiales. Hay dos carpetas dentro. Una dice capacitor de placas planas paralelas y otra dice campo eléctrico. Esas son las dos prácticas que vamos a hacer. En el caso de la práctica de campo eléctrico, es una práctica como las primeras que hicimos, es una práctica demostrativa. Es decir, no hay cálculos por hacer. Y ustedes tienen estos materiales disponibles para armar su reporte. Tienen aquí un par de videos que muestran las experiencias que se realizan en esa práctica y una serie de fotografías para que ilustren su práctica. Y en el caso del capacitor de placas planas paralelas, tenemos otra serie de materiales con las que vamos a ilustrar nuestra práctica. Tenemos básicamente muchas fotografías, algunas nos servirán para ilustrar la práctica y tenemos básicamente 2 videos. De estos videos sí vamos a tener que sacar los datos porque en esta práctica de capacitor de placas planas paralelas sí hay que hacer cálculos. Entonces les voy a mostrar rápidamente estos videos, nos quedan 4 minutos. Entonces, por ejemplo, este video es el que me muestra, déjenme ver que me muestra el video. Ok, en este video puedo ver qué pasa cuando yo pongo diferentes materiales como dieléctrico de un capacitor. En este caso es un capacitor de placas planas paralelas, pero es circular. Entonces, aquí vemos en el multímetro cómo cambia esa capacitancia cuando introducimos un material diferente. Y entonces, de este video, muchachos, ustedes van a tomar los datos para responder su práctica. Cuando está introducido el material, vamos a tomar la lectura de este multímetro y con ese valor vamos a trabajar para realizar los cálculos de su práctica. Si se dan cuenta, ahorita está introduciendo vidrio, cambia el valor y con este valor es con el que vamos a hacer los cálculos de nuestra práctica. Y en el otro caso, el otro video lo que tiene es cómo cambia la distancia, la separación entre las placas de un capacitor. Entonces aquí tenemos una primera lectura y ustedes se dan cuenta que se está cerrando, se está cortando la distancia entre las placas y eso va cambiando la lectura del multímetro. Entonces de aquí vamos a tomar 10 valores diferentes
para poder hacer los cálculos de nuestra práctica. Desde luego, el primero, en el de inicio, y el último, cuando ya no hay movimiento de las placas, van a ser valores que necesariamente van a estar incluidos, y 8 valores intermedios que vamos a estar leyendo en este multímetro son los que utilizaremos para nuestros cálculos de la práctica. Y bueno, así es de manera general, ya les di prácticamente, ya les expliqué la práctica, les voy a compartir todos estos materiales, les voy a mandar los instructivos y para que empiecen a trabajarlo, muchachos. Desde luego vamos a dar tiempo para que la entreguen. La prioridad para la próxima semana es presentar el examen entre jueves y viernes, y tal vez el sábado por la noche será la última fecha para entregar esta práctica. Una vez que sean liberados del examen, pues puedan detallar lo que les falte de esta práctica y la puedan complementar. Lo que sí no vamos a tener es prórroga para entregarla, porque hay que evaluar y hay que entregar calificaciones el próximo martes, muchachos. De este martes en 8. Entonces ya no va a haber oportunidad de prolongar la entrega de este trabajo. Muchachos, hasta aquí la explicación que quería yo darles. ¿Alguna duda, alguna pregunta, lo que quieran expresar, muchachos? ¿Un comentario? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bien, muchachos, entonces vayan armando sus equipos, les comparto el documento para que me registren ahí quién está en cada equipo, y en cuanto les publique el trabajo, la evidencia de esta práctica, ahí es donde me van a mandar un mensaje con el correo de la persona que se va a encargar de generar el archivo donde van a trabajar y de darle permiso a sus compañeros para que editen ese archivo, y ya. Entonces así vamos a trabajar esta práctica, muchachos. Si no hay más, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la sesión. Estamos prácticamente a punto de terminar el tiempo. Y pues ya tienen la actividad para estos ejercicios, para este tema. Váyanos trabajando y la próxima semana hacemos un repaso muy rápido, un complemento de nada más, un ejercicio adicional. Y con eso estaremos listos para presentar el examen del próximo jueves o viernes del segundo parcial. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, profe. Bien. No, profe. Bueno, entonces les deseo excelente tarde, muchachos, buen fin de semana, continuamos en contacto. Que tengan un excelente día, gracias por su asistencia. Nos Gracias, vemos. profe. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Cuídense mucho. Bye, bye.